Es decir, que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Y como consecuencia de lo anterior, y en sexto lugar, se trata de una reforma que hay que asumirlo, altera, no quiere decir desnaturaliza, altera, modifica el papel que ordinariamente, en la lógica constitucional, tiene encomendado el ejército. Lo anterior, nos parece, supone una amplia reflexión en torno al papel de las Fuerzas Armadas y lo que se quiere de ellas. No asumimos, que quede claro, una negativa absoluta a encomendarles tareas de seguridad. No somos omisos, como mencionaba al principio, de entender la gravedad de la situación que atraviesa en términos de seguridad pública nuestro país. Pero encomendar a las Fuerzas Armadas estas funciones supone, nos parece, un repensamiento de las mismas, de sus finalidades y consecuentemente de su enfoque y diseño constitucional. Nos queda claro que a las Fuerzas Armadas se les educa con una finalidad específica. Tengamos claro que la situación, digámoslo así, crítica que atraviesa el país nos está llevando a encomendarles ciertas funciones para las que originalmente no fueron pensados y que inevitablemente tiene que asumirse este repensamiento de cara a lo que estamos planteando. Su enfoque, insisto, hay que replantear, hay que redefinir, hay que repensar su enfoque y diseño institucional, ya que ahora con la propuesta se le permite hacer detenciones, sin que, por cierto, una nota al pie, quede expreso en el texto de la ley lo que la Constitución mandata, en el sentido que se tiene que poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público a los detenidos, y eventualmente restringir la circulación de bienes, valores y mercancías cuando sean necesarias. Eso, en términos jurídicos, hay que asumirlo, es algo que en los hechos supone, no decimos una suspensión, pero sí una alteración al ejercicio natural, normal, de derechos a cargo de una autoridad que no es de procuración de justicia. Un tema adicional que vale la pena señalar es la cuestión, y aquí me disculpo, es justo algo que en la plática con el diputado Navarrete Prida me señalaba que es algo que ya se modificó de la última versión, pero en todo caso creemos que es importante plantearlo. Un tema adicional es el que tiene que ver con las, entre comillas, protestas sociales. El artículo 74, al menos en una de las últimas versiones que teníamos, planteaba que una excepción a la declaratoria de afectación a la seguridad interior era la que tenía que ver con las resoluciones emitidas con autoridades administrativas o del trabajo, ni acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, pero que en alguna versión del documento adicionaba, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en términos del artículo 3 de esa ley. Entiendo que esto último se ha eliminado de las últimas versiones, lo cual sin duda celebramos, pero en todo caso, valga la reflexión, solamente para plantear un punto, digámoslo así, de acompañamiento a una decisión que ya ha asumido en este caso la Cámara de Diputados. Esto es el problema de cómo se enfrenta una protesta social en una democracia constitucional, que no es una cuestión de actitudes con consecuencias radicalmente diferentes. No es un problema de uso de la fuerza en cuanto tal, sino de qué tipo de fuerza. Creemos que hay dos ejemplos, y perdón, sé que puede parecer ya una advertencia ya resuelta, pero ponerlo sobre la mesa, digamos, de todos modos no sobra. Dos ejemplos radicales nos marcan los extremos en este sentido. El enfrentar la protesta social con las Fuerzas Armadas, y el ejemplo de Tiananmen es inevitable, frente a las frecuentes actuaciones de las cargas de la policía ante los desmanes, por ejemplo, los hooligans en Europa. Finalmente, para no abusar del tiempo, una precisión de carácter más técnico, pero que pretende ser una invitación a reflexionar temas, insisto, o puntos que pueden dejar un margen de ambigüedad. Y si lo que estamos planteando es, para enfrentar una situación delicada, conferir atribuciones adicionales, especiales al Ejecutivo para enfrentar esa circunstancia, sin llegar al extremo de la declaración de la situación de emergencia, la suspensión de derechos, artículo 29, inevitablemente tiene que suponer un trabajo técnico de mucha reflexión. Y es el que tiene que ver, lo tomo como ejemplo, con la definición de obstáculos que la propia
iniciativa, que la propia minuta y el dictamen plantea. Cuando se habla en el artículo 5 de los obstáculos, de la definición de los obstáculos, que son la premisa para poder eventualmente plantear eventuales circunstancias de afectación a la seguridad interior y lo que todo ello deriva en términos de la emisión de la declaratoria, este artículo está lleno de, comillas, actos tendentes a, expresión que tiene una gran ambigüedad y que puede, en caso de no estar claramente especificada, abrir una peligrosa puerta de discrecionalidad de parte de las autoridades. Y tomo a partir de la iniciativa o del dictamen, pues, entiendo que esto viene desde la propia minuta de Cámara de Diputados, dos ejemplos que nos demuestran, digámoslo así, las diferencias que intento señalar. Nótese la diferencia entre la expresión o la causal, el obstáculo definido en la fracción 11, que señala, digamos, como uno de los posibles obstáculos, todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas, donde la claridad de la expresión me parece que es no sujeta a interpretación. Y la otra, planteada en la fracción 17, en donde se señala como obstáculo aquellos actos tendentes a agredir las instancias o los integrantes del Consejo. La claridad respecto de, es decir, la ambigüedad respecto a cuáles son los actos tendentes, porque me queda claro que una agresión a las instancias o integrantes del Consejo, digamos, tendría una contundencia, digamos, indubitable. Pero cuando se habla de actos tendentes a, nos parece que en todo caso, insisto, son el tipo de ambigüedades que en una ley con una finalidad tan específica, necesaria en muchos sentidos, tienen que quedar claramente subsanados. En fin, quiero terminar simple y sencillamente reiterando dos cosas. Uno, la convicción de parte de los integrantes del Instituto de Estudios de la Transición Democrática de que nuestro país no atraviesa una circunstancia fácil, de la gravedad de las situaciones que enfrentamos y de la necesidad de encontrar un marco normativo institucional consensuado que permita hacer frente a esta circunstancia. Por otra parte, la necesidad de que esto se traduzca ante todo en un conjunto de prescripciones que nos permitan blindar a las Fuerzas Armadas en su prestigio, en su función dentro de la democracia constitucional. Y finalmente, el compromiso democrático con los derechos fundamentales que inevitablemente tiene que subyacer a toda discusión y a toda decisión que el legislativo tome en esta materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Lorenzo Córdoba Vianello por su ponencia, que ahora mismo vamos a circular a los miembros de las comisiones. Una precisión necesaria en términos de la participación de nuestro colega diputado Pablo Escudero Morales. Actúa como miembro de la Comisión de Defensa Nacional también de la Cámara de Diputados, o en ese carácter, pues, participa de estas audiencias. Bien, vamos a iniciar la sesión de preguntas, de cuestionamientos, de aclaraciones también, que me parece importante a nuestro ponente en términos de los grupos parlamentarios, tal y como lo hemos planteado desde el inicio de nuestros trabajos. Primero lo hará representante del Partido Verde Ecologista de México, luego del Partido de la Revolución Democrática, luego del Partido Acción Nacional y luego del Partido Revolucionario Institucional, si existe por parte de los legisladores la intención de formular alguna pregunta o cuestionamiento. Así que vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, pues cada diputado representante del grupo parlamentario en estas audiencias tendrá oportunidad de formular hasta 3 preguntas en términos de la participación de los ponentes. Lo pueden hacer
de manera conjunta, las tres, ¿verdad? O incluso intercambiar algunas preguntas, alternar preguntas con sus compañeros aquí. Esto lo aclaro desde el principio, porque en las comparecencias de consejeros electorales solo permitíamos que un diputado formulara una pregunta, específicamente, en todo caso por el tiempo que tienen los ponentes de responder. En este caso hay más flexibilidad, por eso creo que podemos hacer 1, 2 o 3 preguntas para precisar los puntos de vista. Tiene pues el uso de la palabra para formular sus cuestionamientos la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Bueno, pues felicidades por esa exposición. Desde mi muy personal punto de vista, coincido con muchos de los temas que usted ha puesto énfasis en conceptos como todo lo que es el concepto de tiempo de guerra, tiempo de paz, seguridad nacional, todo esto que se tiene efectivamente, coincido en que se debe de aclarar. Y solamente quisiera saber su opinión, si considera viable la aprobación de esta reforma sin modificar la jurisdicción militar. Esa sería la pregunta. Y de una vez le pasaremos el micrófono al diputado Pablo Escudero Morales para sus intervenciones. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, agradecer la participación del doctor Lorenzo Córdoba, nuestro amigo que está aquí. Creo que su intervención es puntual y es exacta. Doctor, usted trató 2 temas que los hemos platicado en las reuniones que hemos tenido respecto al análisis de esta ley, y yo quisiera conocer un poquito más a fondo su opinión. A mí me preocupan 2 temas y usted apuntó uno de ellos, que son los controles constitucionales que debe existir desde la Suprema Corte de Justicia, cómo deben de operar estos controles. Cuando hacíamos la redacción decíamos, podrá conocer. ¿Cuál debiera ser la parte medular para que de verdad tengamos un control constitucional en un tema tan delicado? Y la otra parte también sería la participación que usted apuntó de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A mí me preocupaba y me preocupa cuál es el papel que juegan estos órganos que son los encargados de hacer valer y respetar los derechos humanos. A mí me parecía que era muy simple darle vista a un organismo autónomo tan importante como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, simplemente avisarle que se iba a hacer esta procedencia, este estado de afectación. Yo siempre insistí, me gustaría conocer su opinión, ¿cuál debiera ser el papel de la comisión? ¿Debiera haber un papel de acompañamiento durante estos operativos? ¿Debiera mandar visitadores? ¿Tendríamos que hacer inclusive una visitaduría especial para un tema tan delicado que es este estado de afectación, para que participen desde un inicio con el Consejo cuando se va a emitir, que puedan aportar los elementos técnicos, jurídicos y además en la parte operativa que puedan acompañar desde el principio y hasta el fin? Porque a mí lo que me llamaba mucho la atención era, bueno, pues al final se le entregará un reporte a la comisión. Bueno, uno de los papeles más importantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la parte preventiva y creo que se hizo a un lado. Estas serían mis preguntas respecto a los controles constitucionales y de los organismos de derechos humanos. Nuevamente lo felicito por su exposición y bienvenido. La gente propone